Buenas tardes, doctor. Soy Jaren Paucar y en esta ocasión voy a presentar lo que viene siendo los cinco argumentos que he extraído de la lectura, del ensayo y el esquema que nos mandó a hacer. Quiero empezar diciendo la definición del derecho penal, a lo que yo considero que es una rama del ordenamiento jurídico que se encarga de la promulgación de las normas impuestas bajo amenaza de una sanción como legítima consecuencia del el rompimiento, del quebrantamiento de dicha norma. También quiero topar el tema del derecho objetivo y el derecho subjetivo, definiéndolo al derecho objetivo como la catalogación de las normas de los delitos y sus respectivas penas a través de la sistematización que nos da el Estado. Mientras que el derecho subjetivo se entiende como la herramienta que tiene el Estado para hacer cumplir dichas sanciones o dichas penas impuestas. Quiero topar también el tema de el derecho penal como medio de control y ordenamiento social. Como medio de organización social, el derecho penal nos da a entender muchas veces, gracias al derecho penal, nos da a entender cómo puede estar organizada la sociedad. Un ejemplo muy práctico a mi manera de entender serían los países de Medio Oriente. En esos países hay mucha más restricción en torno a los derechos de la mujer, en torno a los derechos de libertad, de expresión, en torno a derechos incluso de beber cerveza, tal vez. Es esta catalogación de este tipo de delitos que nos permite ver cómo el derecho penal influye en la organización social de las distintas sociedades. También, el ordenamiento penal no es para todos. Si bien comparten la mayoría de códigos penales de los países comparten una misma raíz, estos son distintos. Ahora, hablaré como el medio de control social. El derecho penal como medio de control social muchas veces se asocia al derecho al jus puniendi. El jus puniendi, o más conocido como el poder punitivo, nos permite definir cómo el derecho penal influye en la sociedad como medio de control al momento de él establecer una amenaza a las personas bajo ciertos reglamentos que deben obedecerse y que si no se obedecen tendrán una sanción o tendrán una pena. En este medio de control social también podemos nosotros hablar acerca del desbordamiento del poder punitivo, de cómo muchas veces el desbordamiento del poder punitivo termina afectando a minorías desfavorecidas que lamentablemente se vieron inmiscuidas en ciertos delitos menores, en donde no hay separación. No hay separación de distintas medidas alternativas de control social. En el texto se nos menciona muchas veces que el derecho penal debería ser la ultima ratio. Debe ser la última razón para que se pueda actuar siempre y cuando no existan medidas alternativas que yo pueda utilizar o que el bien jurídico protegido que se está violentando sea de total relevancia. Solo ahí debería actuar. Si no es así, el poder punitivo, el derecho más que todo, el derecho penal, debería actuar únicamente en las últimas consecuencias. Siempre
prefiriéndose que se utilicen medidas alternativas de control social. Pasando de tema, quisiera ir a los principios generales del derecho penal, que en el texto se menciona el principio de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, lesividad, legalidad. Son principios generales que el derecho penal tiene que tener porque son de suma importancia su cumplimiento para tener un debido proceso, tener un debido proceso a la hora de yo tener un proceso penal. Valga la redundancia. Quiero pasar ahora a lo que viene siendo el esquema y cómo también ciertos artículos o ciertos numerales del artículo 76, me voy a basar en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, que nos dice: en todo proceso de cualquier orden se asegurará el cumplimiento de las garantías básicas. En los distintos numerales del artículo 76 vamos a ver cómo también se fundamenta el texto de la ONU, dándonos también aquí ejemplificaciones de los principios generales del derecho penal. Como primer punto, tenemos: toda autoridad administrativa y judicial garantizará el cumplimiento de la norma y los derechos de las partes. Esto quiere decir que es obligación de la autoridad administrativa o judicial hacer que se me respeten los derechos y el debido proceso, y así como el cumplimiento de lo que establece la norma. Como segundo numeral tenemos el principio de inocencia. ¿Qué nos dice el principio de inocencia? Que también es un principio muy importante. Nos dice que toda persona será tratada como inocente mientras no tenga una sentencia ejecutoriada. Aún así, que en el proceso que se lleve tenga un proceso de apelación, seguirá siendo tratado y deberá ser tratado como inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada. Como tercer numeral tenemos: nadie puede ser sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté establecido en la norma, no esté establecido en la ley. A esto es la conexión con la que vamos al texto. Principio de legalidad. Nos quiere decir que a mí no se me podrá sancionar o no se me podrá imponer una pena de un delito que no esté catalogado al momento del cometimiento, no esté catalogado en la ley. Es un principio fundamental para todas las ramas del derecho. Como numeral 5 tenemos el conflicto de dos leyes en la misma materia con distinta sentencia, con distinta pena, con distinta pena. Este principio se lo denomina el principio de favorabilidad, lo que quiere decir que cuando hay un conflicto entre dos normas de la misma materia, pero que tengan distinta pena, al procesado se le impondrá la pena menor, con menor carga. Esto es el principio de favorabilidad. Esto incluso es factible, incluso es aplicable cuando la norma ha sido promulgada después del acto u omisión del cometimiento. Como sexto punto tenemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, que también se logra ver en el texto de la ONU, nos dice que la pena tiene que ser proporcional al delito que yo estoy cometiendo.
En palabras muy sencillas nos quiere decir que a mayor daño, mayor pena, y a menor daño, menor pena. A mí no se me puede imponer una pena muy, muy, muy alta cuando el daño que yo he ejercido o al bien jurídico es menor, porque es desproporcional. Como último numeral en el artículo 76, nos habla del derecho a la defensa y nos dice los derechos que se debe tener en este. Como primer punto dice, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa, ya sea en la primera instancia, segunda instancia, al momento del juicio, al momento de la carga. A mí no se me podrá prohibir el yo poder defenderme. Como segundo punto también tenemos, a mí se me debe dar el tiempo y los medios adecuados para yo poder ejercer mi debido derecho a la defensa. Esto quiere decir que a mí se me tiene que dar un tiempo considerable para yo poder ejercer mi derecho y prepararme para la defensa en el juicio. Un ejemplo muy práctico, que al menos yo lo he visto, es que al momento de llegar a la defensa, si a mí no se me ha respetado este derecho a la defensa, yo puedo pedir una nueva fecha para la audiencia, porque lamentablemente no he tenido el tiempo ni el medio para yo poder ejercer una buena defensa al momento del juicio. Como tercer punto tenemos es que todo proceso será público a excepción de lo que establezca la ley. Esto es una norma muy clara y aquí voy a presentar cuáles serían las excepciones de la ley. Las excepciones de la ley son, y nos establece que son cuando hay menores infractores, cuando hay casos de violación y cuando hay casos de violencia intrafamiliar. En estos casos no será aplicable este derecho de que sea público. Como cuarto inciso, tenemos que nadie puede ser interrogado sin la presencia de un abogado, aun cuando éste sea con intenciones con intenciones de aclaración. Ninguna persona podrá ser interrogada tanto por el juez, policía, militar, sin la presencia de un abogado. Este interrogatorio será nulo, carecerá de validez, porque en el único medio que a mí se me puede interrogar es cuando yo esté en el debido establecimiento, digamos. En este caso serían las unidades judiciales. Ahí será la única forma en la que el interrogatorio por alguien válido, como el juez por así decirlo, tendrá validez el interrogatorio. De ahí nadie más. En el séptimo punto tenemos que la presentación de los argumentos podrá ser de forma verbal o podrá ser de forma escrita. También tenemos el derecho a replicar los argumentos y las pruebas que se presenten en contra. Este es un derecho esencial para tener una debida defensa. Como octavo punto tenemos y también es un principio muy, muy importante, nadie podrá ser juzgado 2 veces por el mismo acto en la misma materia. Este se le conoce como el principio de no doble juzgamiento. Este principio también incluye a la justicia indígena. Como noveno punto, tenemos el derecho a ser juzgado por un juez o un juzgado independiente, imparcial y competente. También en esta norma se establece que yo no podré ser juzgado con
con un juez o con un juzgado que sea elegido y que sea de manera extraordinaria, por así decirlo. Para que se respete el derecho a la defensa, tiene que el juzgado, primero, ser independiente. No tiene que obedecer a ninguna entidad superior o inferior. Tiene que ser independiente a alguna conexión que se contenga en las partes. Tiene que ser imparcial. Quiere decir que este no podrá tener alguna favorabilidad por distintas razones exteriores e interiores con una de las dos partes. Y por último, competente. Esto quiere decir que el juez que a mí me va a estar juzgando, que va a estar analizando el caso, tiene que tener la facultad competente de la materia que se está tratando. Como ejemplo, a mí no me podría venir a juzgar un juez de lo civil en un caso penal. Como 10º punto tenemos que las resoluciones dictadas por los poderes públicos deben tener la debida motivación. En caso de que ésta no tenga la debida motivación, se considerará nula. Ahora, ¿cómo se entiende la debida motivación? La debida motivación se entiende que tiene que tener, primero, la claridad del artículo en la que se está basando la sentencia. Segundo, como segundo punto, tiene que ver cómo este artículo se integra en los hechos que se está presentando en el caso. Esa es la debida motivación. Si una sentencia carece, o una sanción carece de esta debida motivación, debe ser considerada nula, no tendrá validez. Y como último punto, tenemos que todos tenemos el derecho a poder apelar las sentencias hasta llevarlo hasta sus últimas instancias. Como conocemos, tenemos en distintos casos tenemos 3 instancias, en algunos casos como son constitucional solo tenemos 2 instancias, pero todos tenemos el derecho a poder apelar una sentencia. Ese sería todo el análisis, serían las conclusiones a las que yo he llegado con la lectura, con el ensayo que he hecho y con el esquema exponiendo de manera práctica también lo que viene siendo lo que nos dictamina el artículo, lo que establece el artículo 76 de la República del Ecuador. Muchas gracias.